Mi ex me dejó diciéndome que nunca lograría nada importante. Ayer tuve que entrevistarlo para un puesto junior en mi empresa. Hay momentos en la vida en los que el universo te da exactamente lo que necesitas, en el momento exacto que menos esperabas. No me refiero a un golpe de suerte barato. Me refiero a ese instante en el que todo el dolor que cargaste durante años, cada lágrima que derramaste sola en el piso de tu cuarto, cada vez que te miraste al espejo repitiendo sus palabras como si fueran verdad, de repente se convierte en la armadura más poderosa que hayas usado jamás. Cuando Andrés me dejó, me dijo, con esa calma fría que solo tienen las personas que nunca dudaron de sí mismas, que yo era el tipo de persona que siempre iba a estar a medias, que tenía talento suficiente para soñar, pero no el carácter para construir nada real, que lo suyo era seguir adelante con alguien que estuviera a su altura. Ayer, a las 10:15 de la mañana, abrí la puerta de la sala de reuniones de mi empresa, la empresa donde soy directora de producto, y ahí estaba él, sentado, con su mejor traje, con su CV impreso en papel especial, sonriéndome con esa sonrisa que tardé 3 años en olvidar. Había aplicado para ser mi junior. Parte 1. El chico que sabía todo sobre ti. Antes de contarles lo que pasó ayer, necesitan entender quién era Andrés. Y más importante, ¿quién era yo cuando estábamos juntos? Lo conocí cuando tenía 22 años, en el último año de la universidad. Yo estudiaba ingeniería en sistemas, él administración de empresas. Era 2 años mayor, ya tenía trabajo en una consultora mediana, y en ese entonces eso me parecía impresionante. Era seguro, articulado, sabía exactamente qué decir en cada situación. El tipo de persona que entra a una habitación y automáticamente se convierte en el centro sin esfuerzo aparente. Y yo era yo, estudiante de sistemas en una universidad pública, becada, trabajando los fines de semana, haciendo páginas web para pequeños negocios, para pagar el alquiler del cuarto que compartía con otras 2 compañeras. No era de familia con dinero. No tenía una red de contactos. Tenía un portátil viejo con una pegatina de Python is my superpower que me había regalado una profesora, y tenía muchísimas ganas de demostrar que podía. Cuando Andrés me invitó a salir la primera vez, sentí algo que no supe nombrar bien hasta mucho después. La sensación de que alguien importante me había elegido a mí. Y eso, siendo honesta, fue el principio de todo lo malo. Los primeros meses fueron buenos, o al menos yo los recuerdo como buenos porque estaba demasiado enamorada para leer las señales correctamente. Andrés tenía opiniones muy fuertes sobre todo, sobre política, sobre gastronomía, sobre qué películas valían la pena y cuáles eran para gente que no piensa. Y con el tiempo esas opiniones empezaron a incluirme a mí. No de forma violenta. No de esa manera obvia que es fácil de identificar. Era algo más sutil. Era él diciéndome que mi idea de lanzar una app para gestión de inventarios para pequeños negocios era tierna pero poco viable. Era él explicándome, con paciencia de maestro de primaria, que el sector tech era brutal y que sin conexiones ni capital era difícil que alguien como yo llegara lejos. Era él quejándose suavemente de que yo pasaba demasiado tiempo con la nariz metida en pantallas y muy poco tiempo invirtiendo en la relación. Sofía, no te estoy criticando. Te estoy siendo honesto porque me importas. Tienes energía, eso es obvio. Pero la energía sin dirección es solo ruido. ¿Cuándo fue la última vez que terminaste algo? Eso me lo dijo en nuestra cena de aniversario. 2 años juntos. Yo había pasado las 3 semanas anteriores trabajando hasta la madrugada en un proyecto freelance para una empresa pequeña que me había pagado más que cualquier otra cosa que hubiera hecho hasta entonces. Estaba orgullosa. Fui a esa cena queriendo contárselo. No me lo dejó contar. Llegó hablando de un ascenso que estaba a punto de conseguir y la noche se fue en eso. No lo juzgo por eso. Lo juzgo por lo que vino después, cuando intenté mencionarlo de pasada y me dijo esa frase, con esa sonrisa suya, como si me estuviera haciendo un favor. El tercer año fue el más difícil. Yo ya había terminado la carrera, había conseguido mi primer trabajo en una startup de logística como desarrolladora junior y estaba, literalmente, aprendiendo a velocidad de vértigo. Pero en casa, bueno, en la relación seguía siendo la que tenía potencial pero le faltaba algo. Lo de le faltaba algo nunca quedó claro. Era una nube que él mantenía sobre mí con mucha habilidad. La ruptura llegó un martes por la noche, sin aviso especial. Habíamos quedado a cenar,
y Andrés llegó con esa energía de quien ya tomó una decisión y solo está cumpliendo el trámite de comunicarla. Se sentó, pidió agua. No vino, agua, lo cual ya era una señal, y me dijo que lo nuestro no tenía futuro. Le pregunté por qué, y ahí fue. No se lo guardó. Me miró a los ojos y me dijo algo que grabé en la memoria con una fidelidad que ojalá pudiera usar para otras cosas. Sofía, tú eres una persona que siempre va a estar luchando. Y yo necesito a alguien que ya haya llegado a algún lado. Llevas años hablando de proyectos, de ideas, de lo que vas a hacer. Pero a la hora de la verdad, sigues en el mismo lugar. No es que no te quiera, es que no me puedo permitir apostar por alguien que no sé si va a llegar. No lloré en el restaurante. Esperé a llegar a casa. Pero cuando llegué, me senté en el piso del baño. No sé por qué el piso del baño, pero así fue, y estuve ahí una hora larga. No fue solo tristeza, fue algo peor, fue la sensación de que quizás tenía razón. Lo que pasó en los 6 meses siguientes a la ruptura es, mirándolo ahora, bastante extraordinario. Pero en ese momento no lo sentí como extraordinario. Lo sentí como supervivencia. Primero me tiré de lleno al trabajo. No de manera saludable. Seré honesta con eso también. Trabajar demasiado por las razones equivocadas no es un hábito admirable. Es un mecanismo de defensa con buenas relaciones públicas. Pero el resultado práctico fue que en 6 meses pasé de junior a tener responsabilidades que normalmente llevan 2 años conseguir. Mi jefa en esa startup, una mujer llamada Valentina que fue básicamente la antítesis de todo lo que Andrés representaba, me vio trabajar y un día me llamó aparte y me dijo algo que cambió mi forma de verme a mí misma. Me dijo, Sofía, tú no tienes el problema que crees que tienes, tú tienes el problema contrario. No sabes cuánto vales, entonces dejas que otros te pongan el precio. Me lo quedé pensando durante semanas. Y mientras lo pensaba, seguía construyendo. Al año de la ruptura, Valentina me ofreció liderar un equipo pequeño para desarrollar una herramienta interna de análisis de rutas de entrega. Acepté. Fue la primera vez que me senté en una mesa como líder y no como la persona que tomaba notas para el líder. La sensación fue rara, incómoda y completamente adictiva. La herramienta funcionó. Mejor que bien. Redujo los costes operativos de la empresa en un margen que les hizo mucho ruido a los inversores. Valentina me dio crédito público por eso en una presentación con el board. Yo estaba en la última fila y no sabía dónde meterme. 2 años después de la ruptura, una empresa más grande, una scale-up de software B2B con presencia en 4 países, me contactó a través de LinkedIn. Querían a alguien que pudiera construir su área de producto desde prácticamente cero. El sueldo era el doble de lo que ganaba. El título era directora de producto. Pasé 2 semanas convenciéndome de que era un error de casting, que me habían contactado a mí por error, que en algún momento de las entrevistas se darían cuenta de que yo no era la persona que buscaban. Hice las entrevistas con esa sensación en el estómago. Me ofrecieron el puesto de todas formas. Lo acepté. Eso fue hace 18 meses. En ese tiempo he contratado a 12 personas, hemos lanzado 3 funcionalidades mayores, y el producto que gestiono tiene ahora más de 40.000 usuarios activos. No lo digo para presumir. Bueno, un poco sí. Es mi publicación, déjenme presumir. Sino porque quiero que entiendan el contexto de lo que pasó ayer. Porque ayer fue un martes cualquiera hasta que no lo fue. Parte 2. El mejor martes de mi vida profesional. Para entender bien lo de ayer, tengo que contarles cómo funciona nuestro proceso de selección. En mi empresa, cuando hay una posición en el equipo de producto, yo reviso todos los CVs junto con nuestra persona de recursos humanos, que se llama Marta, y es absolutamente implacable con los perfiles que no encajan. Seleccionamos a los candidatos, y yo hago la entrevista final con quienes pasan la ronda técnica previa. Teníamos abierta una posición de Product Manager Junior. Habíamos recibido más de 80 aplicaciones. Marta hizo el primer filtro. Yo revisé los 12 que ella preseleccionó, y quedamos con 5 para entrevistas finales. Nunca reviso los nombres con atención en esa fase. Me centro en la experiencia y el razonamiento en los ejercicios técnicos. El martes tenía 3 entrevistas programadas, a las 9:00, a las 10:15 y a las 12:00. La primera fue bien. Un chico recién graduado con muy buena energía y razonamiento sólido. Me gustó. A las 10:10 salí de mi oficina hacia la sala de reuniones con mi portátil y mi café. Marta me cruzó en el pasillo y me dijo, sin ningún énfasis especial, «El de las 10:15 ya está dentro.
Llegó pronto. Se llama Andrés. Andrés es un nombre bastante común. No reaccioné. Empujé la puerta de la sala. Y ahí estaba. 5 años. 5 años sin verlo en persona. Había engordado un poco. No de manera significativa, pero sí lo suficiente para que yo lo notara con esa precisión innecesaria que tienes sobre las personas que alguna vez conociste de memoria. Llevaba un traje gris oscuro, una corbata azul marino, el pelo un poco más corto que antes. Tenía el CV impreso sobre la mesa, con sus esquinas perfectamente alineadas. Y cuando levantó la vista y me vio, lo que cruzó por su cara fue algo que voy a atesorar durante el resto de mi vida adulta. No fue vergüenza exactamente, fue reconocimiento. Fue el milisegundo en que su cerebro procesó dónde estaba, quién tenía delante, y lo que eso significaba. Vi cómo tragaba saliva. Vi cómo intentaba recomponer la sonrisa y quedaba ligeramente descolocada, como una foto que alguien colgó torcida. Yo, por mi parte, sentí algo que tampoco sé nombrar del todo bien. No fue euforia inmediata. Fue más parecido a esa sensación cuando estás cargando algo muy pesado durante mucho tiempo, y de repente lo sueltas y no sabes qué hacer con las manos. Me senté, abrí mi portátil, puse mi café a un lado, y dije, con la voz más tranquila y profesional que he usado en mi vida: «Buenos días, soy Sofía, directora de producto. Vamos a hacer la entrevista para la posición de Product Manager Junior. ¿Preparado?». Y él dijo: «Sí, claro», con la voz un tono más alta de lo normal. Antes de seguir, quiero dejar claro algo importante. Yo soy una profesional. No convertí esa entrevista en algo personal. No usé el tiempo para ajustar ningún marcador emocional pendiente. Si Andrés hubiera estado brillante esa mañana, si hubiera demostrado exactamente lo que necesitábamos para ese puesto, lo habría pasado a la siguiente fase. No me importaba el pasado. Me importaba el equipo que estoy construyendo. Dicho eso, lo que pasó fue lo que pasó. Empecé con las preguntas de siempre, las de calentamiento, las de contexto, para que el candidato se relaje un poco y pueda mostrar lo mejor de sí mismo. Le pregunté por qué quería cambiar a producto viniendo de una trayectoria más de consultoría y gestión de proyectos. Me explicó que llevaba tiempo sintiéndose desconectado del impacto real, que quería estar más cerca de la construcción de productos digitales, que creía que sus habilidades de gestión eran transferibles. Era una respuesta razonable. Me la había escuchado muchas veces. Continuamos. Le hice la pregunta que más me gusta para filtrar candidatos de producto. Le di un escenario hipotético. Una app de finanzas personales con una tasa de retención bajando significativamente en el tercer mes de uso. Y le pedí que me explicara cómo enfocaría el problema. ¿Qué preguntas haría? ¿Qué datos buscaría? ¿Qué hipótesis exploraría primero y por qué? Es una pregunta abierta. No hay una respuesta correcta única. Lo que busco es rigor, curiosidad y la capacidad de pensar en voz alta sin colapsar ante la ambigüedad. Andrés empezó bien. Mencionó hablar con usuarios, revisar métricas de engagement. Hasta ahí, correcto. Pero luego hizo algo que en otro candidato habría sido simplemente un error recuperable. Intentó proyectar más confianza de la que tenía. Empezó a hablar de soluciones antes de haber terminado de diagnosticar el problema. Lanzó afirmaciones sobre lo que los usuarios de finanzas normalmente necesitan, sin apoyo en ningún dato o razonamiento específico. Y cuando le hice una pregunta de seguimiento, ¿cómo distinguirías si el problema es de propuesta de valor o de experiencia de usuario? Se quedó unos segundos en silencio y luego respondió con una generalización que no respondía a la pregunta. Lo intenté de nuevo. Le di una pista, reformulé. Es algo que hago con todos los candidatos. Si alguien se traba, no lo abandono inmediatamente, le doy otra oportunidad para orientarse. Andrés se frustró. No de manera explosiva, pero sí de esa manera en que alguien que está acostumbrado a tener razón se encuentra de repente en un terreno donde no la tiene, y en lugar de decir, «No sé, ayúdame a pensar», se pone levemente a la defensiva. Dijo algo del estilo de que en la consultoría el enfoque era diferente, y que quizás la forma de estructurar el problema en producto puro era distinta a lo que él había aplicado hasta ahora. No era un error fatal, pero era una señal. Continuamos con la parte de priorización. Le di 3 ficticias funcionalidades con distintos niveles de impacto estimado, coste y urgencia, y le pedí que las priorizara y justificara su razonamiento. Esto es, objetivamente,
la parte más manejable de la entrevista. Casi todos los candidatos, incluso los más nerviosos, encuentran cierto ritmo aquí porque hay algo concreto sobre lo que trabajar. Andrés priorizó razonablemente, pero su justificación fue superficial. Cuando le pedí que me explicara cómo pesaba el riesgo técnico frente al valor de negocio, volvió a las generalidades. No mencionó en ningún momento consultar con el equipo de ingeniería, ni cómo involucraría a los stakeholders en la decisión. En producto, eso no es un detalle menor. Es la mitad del trabajo. Para cuando llegamos a los últimos 20 minutos de la entrevista, yo ya sabía que Andrés no iba a pasar a la siguiente fase, no por el pasado, sino porque el perfil no encajaba con lo que necesitábamos. Necesitábamos a alguien con hambre genuina de aprender, con la humildad específica de quien sabe que entra en un campo nuevo y está dispuesto a dejarse enseñar. Andrés tenía experiencia, pero llegaba con una armadura de certezas que en Producto Junior es exactamente lo contrario de lo que funciona. Y entonces pasó el momento que no me esperaba. Estábamos en la parte final, donde yo explico brevemente el equipo, la cultura, el proceso de trabajo. Es la parte donde el candidato puede hacer preguntas. Y Andrés, que hasta ese momento había mantenido una compostura bastante bien gestionada, se apoyó ligeramente hacia atrás en la silla y dijo: «Oye, Sofía, mira, sé que esto es un poco raro, la situación. Me alegra ver que te ha ido bien». Hice una pausa de exactamente el tiempo necesario. Luego respondí: «Gracias. ¿Tienes alguna pregunta sobre el rol o el equipo?» Él soltó una pequeña risa, nerviosa, y dijo: «No, está bien. Solo, ya sabes». No respondí a eso. No había nada que responder. Ya sabía qué, exactamente. No necesitaba ayudarle a terminar la frase. Cerré la entrevista como cierro todas. Le agradecí el tiempo. Le expliqué que Marta estaría en contacto con él en los próximos días con una respuesta. Le deseé mucho éxito en su proceso de búsqueda. Me levanté, le tendí la mano, nos dimos un apretón completamente profesional. Y cuando ya se dirigía hacia la puerta, se giró un momento y dijo, y juro que esto es exactamente lo que dijo: «Oye, si no encajo para este puesto, ¿crees que podría haber algo más adelante? Quizás hablar un poco más informalmente». Lo miré. No con frialdad, no con satisfacción excesiva, solo lo miré. Y dije: «Andrés, nuestro proceso es completamente estándar para todos los candidatos. Marta te contactará. Cuídate». Salió. Cerré la puerta. Me quedé sola en la sala de reuniones. Miré por la ventana. Damos a un patio interior bastante anodino. La verdad, no fue un momento cinematográfico especialmente fotogénico. Bebí mi café, que ya estaba frío, y sentí algo que tardé un rato en identificar correctamente. No fue venganza. No fue triunfo. Fue algo mucho más tranquilo y más profundo que eso. Fue cierre. Esa tarde, al salir del trabajo, me fui caminando a casa, algo que normalmente no hago porque vivo a 40 minutos a pie, pero ese día necesitaba el aire y estuve pensando en la Sofía de 22 años sentada en el piso del baño de su cuarto compartido, convencida de que quizás el chico que la dejaba tenía razón. Pensé en todas las cosas que esa Sofía no sabía todavía. No sabía que iba a liderar equipos. No sabía que iba a lanzar productos que usaría gente real en 4 países. No sabía que iba a sentarse algún día al otro lado de una mesa y que la persona que le dijo que nunca llegaría a nada iba a estar mirándola con exactamente esa cara. Y pensé también, porque sería deshonesto no pensarlo, que Andrés no es un villano de película. Es una persona que tomó una decisión sobre mí basada en lo que veía en ese momento. Y estaba equivocado. Las personas toman decisiones equivocadas sobre otras personas todo el tiempo. El problema no fue que se fuera. El problema fue cuánto tiempo dejé que sus palabras vivieran dentro de mí como si fueran verdad. Ese día en el baño, tomé sus palabras y las cosí por dentro como un forro. Las llevé durante meses. Y cuando empecé a quitármelas, no todas de golpe, sino poco a poco, capa por capa, me di cuenta de que debajo había algo que siempre había estado ahí y que yo había aprendido a ignorar. La certeza, tranquila y sin necesidad de aprobación externa, de que sabía lo que estaba haciendo. Marta le mandó el feedback ayer por la tarde. Estándar. Amable, con las razones correctas. No encajaba con el perfil que buscábamos en este momento. Le deseamos éxito. No añadí nada. No necesité añadir nada.
La contratada para el puesto fue la chica de las 12:00. Se llama Elena. Tiene 25 años. Y cuando le di el escenario del problema me hizo 4 preguntas de aclaración antes de empezar a responder. Me encantó desde el primer minuto. Va a ser buenísima.